Los tres congresistas cubanoamericanos, Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, han enviado una carta oficial al presidente Trump para aumentar la presión sobre el régimen de Cuba, esta vez reforzando una petición que ya habían hecho anteriormente sobre los vuelos a Cuba y las remesas, pero esta vez también incluyendo los envíos, y una petición para cerrar los huecos o loopholes, como se le dice en inglés, que tienen el embargo. Con este llamado a la revisión se cerrarían algunas provisiones que tiene el embargo que permite algunos envíos a Cuba que según los congresistas ayudan y solo benefician al régimen cubano, a las altas esferas del régimen cubano y no a los cubanos y al pueblo en general. El pedido además es a revisar alrededor de 100 millones de dólares en licencias de exportación que permiten envío de algunos bienes a Cuba y según las declaraciones de los congresistas y la carta enviada al presidente Trump, solamente van, por lo que hacen estas licencias, esos bienes que van directamente a las altas esferas del régimen o al aparato represivo del régimen, pero no benefician al pueblo cubano de ninguna manera. Entonces, lo que están pidiendo los tres congresistas es cerrar todos los vuelos a Cuba, cerrar todos los envíos a Cuba y aumentar la presión hasta que no exista un cambio democrático en la isla. Según ellos, el cambio o digamos la apertura tiene que llegar o debe llegar solamente cuando exista un cambio real y democrático en Cuba. Esto se suma a el pedido que ya habían hecho ya Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart junto a organizaciones del exilio para cancelar todos los vuelos a Cuba y todas las remesas. El pedido fue directo al presidente Trump. El presidente Trump de momento no se ha pronunciado al respecto, pero sí el presidente ha hablado del tema Cuba. Se sabe que el presidente quiere tener un cambio en Cuba antes de que se acabe el 2026. Al menos eso han dicho varios medios citando a fuentes dentro de la administración. El mismo presidente Trump dijo que pensaba visitar una Cuba libre antes que terminara su mandato en el 2028. Eso sí, lo dijo en sus cuentas de redes sociales. Entre las cosas que están pidiendo, además, están pidiendo la revisión exhaustiva de todas las licencias activas. O sea, cualquier compañía o empresa que tenga una licencia activa de Estados Unidos para poder operar o enviar cosas a Cuba debe ser revisada para ver exactamente qué están haciendo, a quién están beneficiando, etcétera. Revocación inmediata de aquellas que generen beneficios económicos al régimen. Si se encuentra que alguna de esas compañías que tiene una licencia provee un beneficio económico directo al régimen, pues debe ser cancelada inmediatamente. Un mayor escrutinio para futuras exportaciones, aumentar los controles sobre las exportaciones que salen desde los Estados Unidos hacia Cuba. Y entre los bienes autorizados que actualmente están y serían el target de esta petición son artículos de lujo, materiales de construcción, automóviles y equipos enviados a direcciones vinculadas con zonas oficiales. Es decir, si un artículo o un producto va dirigido a una zona que está identificada como una zona que es oficial, que pertenece al Estado, pues no debería ser autorizada por el gobierno de los Estados Unidos. Y se espera que el presidente tome una decisión al respecto. De momento se ha aumentado la presión, supuestamente hay un diálogo entre Estados Unidos y Cuba para finalmente llegar a un acuerdo que permita el camino hacia la libertad y hacia la democracia y también permite una apertura desde los Estados Unidos. De momento, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que está abierto a encontrar una solución, pero también ha aumentado la presión militar. Hay barcos que han estado muy cerca, barcos de la Marina de los Estados Unidos, muy cerca de las aguas de Estados Unidos. Hay al menos 2 reportes de aviones de espías de inteligencia de los Estados Unidos que han sobrevolado muy cerca de las costas de Cuba. Y hay un avión, un globo espía utilizado por el ejército de los Estados Unidos para recabar información sobre posibles targets o objetivos que está a unas 145 kilómetros de La Habana y bueno, es parte de la presión sobre el régimen cubano. No está entrando combustible a Cuba, la aviación en Cuba está prácticamente paralizada, varias aerolíneas están ya cancelando sus vuelos, algunas están introduciendo nuevas escalas para poder reabastecer, sobre todo los vuelos desde Europa, que tienen que hacer distancias muy largas y no pueden volar con todo ese combustible, tienen que reabastecer en algún punto. En Cuba ya no lo pueden hacer, no hay combustible para eso. Muchos están eligiendo Santo Domingo, por ejemplo, lo cual introduce nuevos costos y más gastos
operativos para las aerolíneas. Algunas están simplemente cancelando, como es el caso de Air Canada. Es decir, la situación en Cuba es complicada. Se espera que si la situación sigue como está, en 15 días se queden sin combustible completamente y con todas las cosas que eso obviamente trae. Pero el régimen de Cuba mantiene la retórica de no permitir el cambio que además lo quieren la mayoría de los cubanos y no quieren hacer el cambio, no quieren hacer un cambio que beneficie a los cubanos y de momento la situación es crítica para los cubanos en la isla. Veremos qué pasa con este pedido de los congresistas, veremos qué sucede. Hay otro pedido además de los mismos tres congresistas para que Estados Unidos ponga cargos criminales a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de la avioneta de Hermanos a Rescate, que había una causa pendiente, había una investigación, pero se quedó archivada después de algunos acuerdos que se llegaron con Estados Unidos en el pasado. Pues los tres congresistas, Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, están pidiendo que se reactive esa investigación y que se presenten cargos criminales formales contra Raúl Castro. Veremos qué pasa también en ese aspecto. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.